finalmente estamos con el... ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por estar Gracias. con nosotros. Gracias. Bueno, de un día para otro sonó el teléfono y lo nombran director del INDEC. Sí. ¿Vos encontrás un poco con el túnel del terror, con el túnel del tiempo? ¿Cómo Sí, fue digo, entrar al INDEC? Uno, Con todo lo que significa, ¿no? sí, uno tenía, por supuesto, una percepción previa del desastre que era todo el sistema estadístico y la institución. Entrar fue pacífico. No tuve ninguna patota que me amenazara, nadie con ningún palo. Debo decir eso, ¿no? O sea, entré junto con... Como debe ser, ¿no? Entró civilizadamente. Claro. Entré junto con mi equipo, había gente ahí, me saludó, me instalé en el despacho y nos pusimos a trabajar. Eso, digo, esa es la entrada. Ahora, el INDEC, la institución, está en un estado de destrucción, de anarquía. De anarquía quizás sería esa la palabra. Yo te diría que es como un fuego casi a punto de apagarse, tanto que lo han destruido, ¿verdad? Y por supuesto, lleva tiempo reconstruir eso, porque muchos de los números que han sido adulterados, Sí, que sabemos sí, que han sido adulterados, tienen que reconstruirse desde la base. Y estamos viendo en cada caso cuánto tiempo nos va a llevar eso, porque también hay urgencias de información y demás. Así que yo te diría que tengo una mezcla de enorme entusiasmo, porque la tarea es posible, porque la Argentina ya tuvo un buen instituto de estadística, y una angustia bárbara porque... ¿Cuántos empleados hay ahí? Alrededor de 1.800, tal vez 1.800 personas en ese estado. Sí, hay 1.800 personas en estado prácticamente de abandono, como usted dice, una anarquía, bueno, tierra de nadie. Hay sí. pequeños focos Claro. de estructura funcionando, ¿no? Pero hay también una variedad de sistemas. Hay empleados contratados, empleados de planta permanente, empleados contratados a través de una universidad. Entonces, o sea, de distintas razas, de ¿Cómo distintos funciona, pueblos. digamos? Si los números después, para llamarlo de alguna manera, se dibujaban, ¿qué trabajo hacía la gente si en definitiva después pasaban por una o dos personas y decían, no, el índice de la pobreza es el índice de tal, si es que se daba, Bueno, ¿no? El índice de tal cosa era el otro. Cuando se dibuja un número, ¿para qué está toda esa gente? No, digo, a ver, yo creo que hay mucha gente que lo que se llama el trabajo de campo lo haría, seguramente. Llenaría las planillas, por ejemplo, claro. La recolección de datos, me presumo que la haría. Me han dicho que la hacía. No está tan claro porque son muchos los índices, en qué momento se producía la adulteración de los datos que se adulteraban. Es variable seguramente en cada caso. En algunos es difícil de investigar. Por ejemplo, yo te diría, en el índice de precios al consumidor, todos los responsables renunciaron 2 días antes que yo llegara, no están, se fueron, huyeron, salieron en helicóptero. Entonces, no hay a quien preguntarle. Si hay alguien que interfería en una parte del proceso, no hay a quien preguntarle. ¿Y el factor Moreno dentro del INDEC, cómo afectó? ¿En qué cambió? Sí, yo creo que cambió en que los empleados fueron intimidados para adulterar números o para adulterar procedimientos. Frente a esto hubo algunos que fueron despedidos, otros que renunciaron, otros que han permanecido en estado de humillación, que es terrible eso, ¿no? Por conservar su trabajo. El tiempo pasó, muchos se jubilaron, entonces hasta se han perdido rastros institucionales, la memoria de la institución está absolutamente perdida. Tremendo lo que está narrando el director del INDEC. Sí, Silvia, buenas noches. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Todesca que habla de esto? ¿Y vos te acordás que era uno de los puntos que yo más... Siempre hablé mucho del tema del INDEC, porque para mí, es decir, no mentirás, está en los 10 mandamientos, y mentirle a todo un país, y mentirle al exterior, porque de los números que salen en el INDEC, teníamos los números de lo que pasaba en el país. Si vos no tenés esos números correctos, las políticas que aplicás no son correctas, están mal. Entonces vos aplicás permanentemente algo que está basado en una mentira. Y esto cuando hablábamos de la convertibilidad, ¿te acordás que yo te decía que alguien del BID un día me había dicho que habíamos sustentado la Argentina sobre algo que era mentira, que era el 1 a 1? Bueno, el INDEC yo creo que pasó lo mismo. Se sustentó algo sobre una mentira. Y sobre una mentira vos no podés levantar un país, porque en un momento hace crack.
Sí, Johnny, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. No se mide la pobreza concretamente desde el primer semestre de 2013. Desde ahí, ¿te acuerdas que Victoria Donda le pidió a Kicillof que le diga cuánto era la pobreza y la mandó a salir en las revistas? ¿Lo judicializó? Sí, lo judicializó, no tuvo respuesta, no tuvo respuesta. El IPC fue destruido, como contaba Jorge, fue intervenido en enero de 2007. Yo creo que la mejor incorporación que tiene Todesca es Graciela Bebacua. Graciela Bebacua fue la ex directora de IPC, del Índice de Precios al Consumidor, previo a Guillermo Moreno. Creo que seguramente con Jorge las personas que más saben cómo medir la inflación en la Argentina. Perseguida, digamos que la pasó. Perseguida. La pasó Perseguida. ¿Vos sabés que con porque acá mucha gente la pasó, pero dramáticamente mal. Después de Moreno, ella contó que le mandaban la CIDE a la casa, Sí. que la perseguían, que le mandaban dónde estaban los hijos, Fotos. la dirección, las escuelas. Digo, eso fue el morenismo en el INDEC. Como contó, ¿te acordás que vino Almeida el otro día acá y contó cómo patotas, barras de Chicago se metieron por orden de Moreno para el data entry? Vos sabés que yo el otro día vino Pitu Sabater, le preguntaba, siendo él una persona que viene de la villa de los barrios más humildes, ¿no? Y es un militante del gobierno kirchnerista, le digo, ¿cómo podés de alguna manera avalar toda la gestión de un gobierno, o casi toda la gestión de un gobierno, cuando hay un gobierno que no ha blanqueado los índices de pobreza? ¿Por qué no se blanqueaban los índices de pobreza? ¿Por qué no podemos saber en Argentina cuál era la situación de la gente más carenciada? Yo presumo que porque estaban aumentando, entonces ahí había una polémica. Respecto de esto, sí tenemos una noticia un poco mejor. Nosotros ya estamos trabajando en medir por lo menos un núcleo que es la canasta alimentaria y pienso que en 3, 4 meses vamos a tener la medición de cuánto vale la canasta alimentaria. Eso ya no nos va a resolver el problema de todos los índices de pobreza, pero nos va a dar una medida. ¿Se acuerdan de la polémica cuando se decía, a raíz de estos números oficiales, que se Aníbal comía por Fernández. 6 pesos por día? Claro, Aníbal Fernández también 6 pesos diciendo por que día. había menos pobres que en Alemania, pero es interesante también este dato, porque vos decías, Santiago, el tema de la pobreza. El gobierno esgrimía, el gobierno anterior, que había datos de organismos internacionales como el BID, que hablaban de una reducción de la pobreza en la Argentina, pero hay que señalar esto, esos organismos multilaterales tomaban los datos del INDEC. Eso es lo que te De decía modo que recién. en el mundo los datos que se conocían eran los que la Argentina le suministraba a través de su Instituto de Estadísticas Públicas. A mí me interesa una cosa, en el INDEC, según dice Todesca, con lo que está encontrando en estos días, hacía 21 años, Santiago, que no entraba nadie por concurso. Estamos hablando de la administración pública. Nadie entró por concurso en los últimos 21 años. Y no sé cómo vamos a hacer para saber los datos de inflación de noviembre, porque nadie los ha medido, ni las consultoras privadas, creo. Que está fuerte, ¿no? La inflación de Sí, noviembre. muy privadas fuerte. no midieron. Sí, digo, esto Y eso no es un tema para mirar también nuestra vida institucional más allá del plazo inmediato, ¿no? Yo le contaba que desde 1994, salvo alguna excepción, no se ha hecho ningún concurso público. Nosotros tenemos un plan de transformación del INDEC y donde todo el mundo progresivamente va a entrar por concurso público o va a seguir, pero avalado por un concurso público. Ahora voy a volver sobre los datos estos de la encuesta alimentaria. Nosotros vamos a darlo de una manera muy transparente porque vamos a poner los precios medios de los productos, cosa que el INDEC no hacía. No o sea, hacía, claro. Entonces, seguramente o no sé cómo, pero vamos a poner los valores absolutos, no variaciones, y cada uno va a poder también decir, bueno, esto que están poniendo los encuestadores responde o no responde a la realidad. Sí, Brancatelli. Bueno, Jorge, va a tener una enorme responsabilidad al frente del INDEC porque una de las promesas de campaña de Mauricio Macri fue pobreza cero. Entonces, de acuerdo a la evaluación que hagan ustedes del nivel y de los números de pobreza que haya en Argentina... Es una utopía, es un título, ¿no? No, no es una utopía, es una promesa de campaña. Por eso La cero gente- ni en Suecia. Sí, debe bueno, ser. Bueno, no, yo le creo a Mauricio que vamos a estar en pobreza cero, así que de acuerdo a ese estudio que haga del número, sea 5, 7, 9, 11, 15, 25, 27, será el esfuerzo y el trabajo que tendrá que hacer este próximo gobierno para llegar al nivel de pobreza cero, que es lo que prometió Macri en campaña. Ahora le pregunto, habló de 1.800 empleados. Hay mucha... Puede ser un poco menos. Bueno, más, ponga 1.500, más. 2.000, digo, Sí. hay 1.500 familias preocupadas por el futuro. Digo,
¿Qué va a pasar con toda esa gente? Hay un país preocupado por el futuro. Un Él país está en el entero. INDEC, perdón, no molestemos. Él No, va a estar en el mi INDEC. familia. Va a estudiar si todos trabajan, qué responsabilidad van a cumplir. Exactamente. Va a llevarle Es muy tranquilidad bueno. a la gente. Me interesa mucho contestar lo de Diego porque tuvimos una reunión con todos los directores, coordinadores de área. Y le dijimos, mire, vamos a trabajar sobre un principio básico. Nadie puede cobrar sin trabajar. Ok, correcto. El trabajo de cada uno tiene que ser certificado por su jefe. Tiene que haber un jefe que dice que trabajó, que prestó el servicio que estaba previsto fiche, sí. y cobra. Bueno, hagamos eso. Cada uno tiene Todo esa el que trabaje va a tener garantizado pero el aplauso. que sea eficiente y, también. y después, con Jorge, una tiempo, cosa. podremos ver si esa estructura es buena, Claro. si ese empleado, ¿no? ¿Corresponde o no? Pero esto, nada más para redondear. Nadie está suelto en un trabajo, ni acá, ni mucho menos en una institución pública. Tiene un jefe. El jefe tiene que certificar su trabajo. Sí. Si no ocurrió así, bueno, no sé. Pero perdón, yo lo llevo a un terreno, Diego, y con todo respeto. Con todo respeto. Sé que hay mucha gente que, por supuesto, está pendiente de un trabajo. Hay gente que trabaja y hay gente que es ñoqui. Hay familias, gente que ha sí. logrado, no, pero hay gente que ha logrado un sustento desde un lugar que no es de trabajo. Y lo vivo en el fútbol, porque cuando se creó Fútbol para Todos, había un montón de familias que trabajábamos en torneos y competencias que fuimos despedidos muchos. ¿Por qué? Porque el fútbol pasó al Estado. Y nadie decía, che, las familias, porque cambió de mano y son las reglas. Yo comprendo que hay familias y que hay trabajadores, pero también hay mucha gente que es ñoqui, hay mucha gente que ni va. Yo creo que el INDEC con 8.800 personas es una barbaridad. Así que no entremos en la cuestión de la sensibilidad Yo no discuto con que los vagos y con los ñoquis. No, Yo no discuto, discuto con pero los vos laburantes. estigmatizás y generalizás y metés cosas en la No, bolsa. van a tener que A ver, echar mucha muchos gente vagos. que labura y muy bien. Va a haber que echar. Me parece que el problema, además del problema que implica para un país vivir sin estadísticas reales y concretas, me parece que hay un tema moral, yo algo mencioné la vez pasada, que tiene que ver con haber involucrado a toda una sociedad en una mentira pública para poder ganarse unos pesos con el cupón del PBI, y nos hacían a todos nosotros como parte de una estafa internacional. Es decir, nosotros estamos estafando al mundo diciéndole que teníamos inflación distinta que la que en realidad teníamos para poder estafar y quedarnos con un dinero que no nos correspondía. Se había hecho un pacto y había que cumplir con el pacto. Para no cumplir con el pacto, en lugar de decir yo no voy a pagar, empezaron a mentir con las estadísticas. O por lo menos este fue el inicio de esta operación en el INDEC, que era bajar los índices de inflación artificialmente para poder estafar a los que le debíamos plata. Entonces, de alguna manera, fuera de todo el problema estadístico, que es gravísimo, se nos involucró a todos los argentinos en una estafa a nivel internacional, lo cual es un problema moral y ético gravísimo. En todo ¿Para caso, qué no pasa defender los intereses internacionalmente con nacionales. esto No. que dice, Para- con esto que estafando. dice Levinas? Todeska? Estafando. Es decir, con esto A ver, que le mentimos al mundo para ganar un poco más de plata. Para ahorrar. Bueno, a ver, hay problemas más y menos importantes. El primer y más global problema es que una sociedad se muestra en el exterior como no pudiendo manejar algo que diría para el nivel de desarrollo de un país como la Argentina es elemental y que ya teníamos. Digo, que es un sistema confiable de estadísticas. Algunas de esas estadísticas para la cuestión financiera internacional son más importantes que otras. La estadística de crecimiento es una de ellas. La estadística, obviamente, de inflación también es una de ellas. No es que yo me rasgue las vestiduras porque un organismo internacional diga una cosa u otra, pero de hecho en informes de organismos internacionales tenemos puestas notas que dicen esta estadística está bajo observación. Hay, en el caso del Fondo Monetario Internacional, hay una advertencia a la Argentina, una suerte de sanción que el propio gobierno anterior estaba ya en gestiones para remover. Lo que pasa, Jorge, Jorge, Sí, Agustín. buenas noches. Le extiendo antes que nada la felicitación que le Muchas dije gracias. en privado, ahora de manera pública. Me gustaría hacerle un comentario y una pregunta. Dale. Para empezar, afortunadamente en este traspaso democrático nadie se fue en helicóptero, ni siquiera los representantes ni los trabajadores del INDEC, y tal vez no haya sido la metáfora más feliz que usted pudo haber utilizado. Bueno, Y para continuar,
Hoy una de las noticias más importantes del día fue precisamente el anuncio del ministro de Energía que dijo que van a quitar los subsidios a la luz y el gas y esto por supuesto va a tener un impacto muy fuerte. El gobierno anunció que para los sectores más vulnerables van a tener una serie de medidas para que este tarifazo no les afecte y calcularon en 2 millones de personas los sectores más vulnerables. Las mediciones anteriores de la UCA y todas aquellas en las que se basó Cambiemos daban un total de 14 millones de pobres en la Argentina. Entonces me queda una diferencia de 12 millones de pobres entre una medición y otra. Y ya que usted se va a ocupar de esto, me gustaría que me explique por qué a uno le da 2 millones para las medidas que no impacten en cuanto al tarifazo y por otro lado 14 millones cuando hay que medir los pobres que dejaron supuestamente la gestión anterior. Mira, Agustina, nosotros tenemos que iniciar una tarea por encima de toda sospecha. Es decir, una tarea limpia, clara, de medición y demás. Cuando lo hayamos hecho, o yo esté seguro que lo que se hacía, o parte de lo que se hacía, estaban bien, tendremos un número. Cuando tenga ese número, lo daremos a conocer públicamente. Entonces tal vez piensa que es apresurado calcular en 2 millones nada más a los pobres. Pero vamos, esto es Buenos Aires y provincia. Cuando tenga ese número, por favor, cuando la institución tenga ese número, lo voy a dar. Antes de eso, me retiro de toda polémica sobre cualquier número de la economía. Mi responsabilidad es proporcionarle a la Argentina, al gobierno argentino, a la oposición, un número creíble sobre las cuestiones que el INDEC investiga. La polémica, incluso mis propias opiniones y demás, las puse a un costado. Vamos para adelante teniendo nuevos datos. Santiago, porque si no pareciera que hay una polémica, una controversia. Es cierto que hay que transparentar números que todavía no están claros respecto de estos 2 millones que recién se mencionaban o 14. Ahora, lo que me gustaría decir, en rigor de verdad, para tanta gente que la pasa mal, que está bajo la línea de pobreza, porque además de pobreza hay indigencia en la Argentina, que hay muchísima gente pobre que no tiene acceso al gas porque usa garrafa, entonces no entran dentro de los sectores vulnerables a los que va a afectar la tarifa, y hay muchísima gente en nuestro país que está colgada de la luz, entonces no entra en los cálculos de aquellos que dicen que va a impactar la suba de las tarifas, porque no reciben una factura de luz en su casa. En este país hay pobres e indigentes que no reciben ni una boleta de luz ni una boleta de gas. Hay un dato que está mal, hay un dato que está mal, porque cuando la CGT o la UBA o la UCA hablan de 14 millones, hablan de 14 millones de todo el país. El subsidio que se quita en la provincia de Buenos Aires y se quita acá, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha gente que, como paga 2,20 mangos de luz, le paga al personal trainer, al paseador de perro, al instructor de chino, y no sé qué historia. Pero los 14 millones, perdón, los 14 millones no son, porque esto solamente el subsidio impacta en Buenos Aires y en la capital. El resto del país paga las tarifas que no pagamos nosotros, multiplicado por 4 por 5.